A luchar, soldado valiente, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria inmortal. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, ella en el grito encarnó, si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón, nos cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, que otra vez al traidor venceremos, que otra vez al grosero invasor. A luchar, soldado valiente, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria inmortal. De esta manera damos inicio a nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional en el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, los dominicanos que nos siguen aquí y en el extranjero. En el día de hoy tenemos un programa especial dedicado al 156 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, a propósito de conmemorarse su aniversario este fin de semana. A propósito de este interesante tema, como parte de nuestro contenido, tenemos en la entrevista principal un interesante diálogo que sostuvo nuestra compañera Mildred Abreu Hernández con el historiador Dr. Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Así como también el segmento de cada semana, Reflexión para Vivir en Constitución, a cargo de nuestro honorable magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, que como cada semana nos trae interesantes temas. Y también Reflexión para Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y por supuesto el segmento de las noticias a cargo de nuestro compañero Enrique, con quien vamos en estos momentos a conocer un poco más de lo que hemos estado haciendo durante esta semana en este Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Ada, y a cada televidente y radio escucha por el favor de la sintonía. Encantado de mantenerles actualizados sobre el quehacer de esta alta corte. Comencemos con las informaciones. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, realizó un recorrido por la construcción de las instalaciones que alojarán el órgano jurisdiccional. En noviembre de 2019 se realizó una reunión con el ministro de esa entidad gubernamental donde se anunció que la obra estaría terminada a mediados de 2020. En febrero de este año, durante una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, acompañado de funcionarios de la Corte, el ministro de Obras Públicas, ingeniero de Ignea Ascensión, anunció la realización de un levantamiento a fin de agilizar la entrega de la remodelación y construcción del nuevo edificio. Durante este encuentro, el magistrado Ray Guevara reiteró la necesidad que tiene el Tribunal Constitucional de contar con un local digno para provecho de la justicia constitucional y el desempeño de las funciones de esta Corte. Pero aún hay más noticias. El Tribunal Constitucional reconoció a 21 servidores constitucionales con el Premio a la Excelencia. Sigan adelante, porque el trabajo digno y decente eleva a la mujer y al hombre a un plano espiritual, donde la satisfacción del deber cumplido es un bálsamo que refresca el alma y el espíritu.
El Tribunal Constitucional realizó además un reconocimiento a 30 servidores constitucionales que en el 2020 cumplieron 5 años de ofrecer sus servicios de manera ininterrumpida. Las felicito y los felicito por estos 5 años, que se multipliquen, que ustedes se sientan felices y contentos de cumplir con su deber, sabiendo que nosotros, las magistradas y los magistrados y el pueblo dominicano, reconoce el trabajo realizado. El magistrado Ray Guevara, juez presidente de esta alta corte, destacó que es la tercera ocasión en que se distingue el trabajo de servidores constitucionales que desempeñan sus funciones con dedicación, esmero, sentido de compromiso y lealtad. El Tribunal Constitucional está integrado por todos aquellos que laboran dignamente en él, que cumplen diariamente con sus tareas y que son los responsables esenciales del éxito que ha alcanzado el Tribunal Constitucional. Nos vamos al plano internacional. En Chile, el Tribunal Constitucional de ese país realizó un conversatorio sobre la Constitución Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010. Durante el evento titulado Diseñar una nueva Constitución, el caso de República Dominicana, el magistrado Pedro González Trevijano, juez del Tribunal Constitucional de España, hizo un recuento histórico del proceso de diseño de la Constitución Dominicana de 2010, a la que considera ejemplar en el Pacto de la Ciudadanía y en el Pacto de los Poderes Públicos. González Trevijano dijo que la Carta Magna Dominicana es de las más modernas, semejante en estructura a las constituciones europeas, destacando la amplitud y generosidad de la Declaración de los Derechos que contiene. Amigos, y hasta aquí esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. Allí puede ver este y otros episodios de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. No se mueva, porque tras la pausa continuamos con este programa conmemorando la gesta de abril de 1965. No se mueva. Noticias TC. Mediante la sentencia 175-20, el derecho al acceso a la información personal quedó definido mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, que admitió el recurso de revisión constitucional contra la sentencia impugnada por entender que la misma violaba el derecho a la privacidad de un ciudadano o ciudadana. Esta trascendental decisión del Tribunal Constitucional acogió y revocó la mencionada sentencia emitida por la 9ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. A través de esta decisión, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa involucrada entregar en un plazo de 3 días hábiles toda la documentación obtenida como resultado de la interceptación realizada a la persona afectada. Con esta sentencia fue asumido luego de comprobar que en el expediente no existían pruebas que justificaran la reserva de información y que las intercepciones que se llevaron a cabo incluyeron a una persona que no formaba parte del proceso penal que se estaba siguiendo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conoce más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Artículo de la Constitución. Artículo 245. Sistema de contabilidad. El Estado Dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley. Reflexión para vivir en Constitución. Nadie pone en duda que el origen del derecho constitucional se sitúa a finales del siglo XVIII, bajo el influjo de tres grandes revoluciones: la inglesa, acontecida a finales del siglo XVII, la francesa y la norteamericana, que preceden el tiempo. Italia ha ocupado un sitial privilegiado en el origen mismo de la enseñanza de esta disciplina en Europa y en el mundo, puesto que las primeras cátedras de diritto constitucionales fueron impartidas en Ferrara en 1797, en Pavía en 1797 y posteriormente en Bolonia en 1798. En el seno de la Universidad de Ferrara, el profesor italiano Giuseppe Compagnoni di Lusso fue pionero en explicar y escribir sobre derecho constitucional en su obra titulada Elementi di diritto costituzionale democratico, ossia Principi de Ius Publicos Universale, elementos del derecho constitucional democrático, a saber, principios de la justicia pública universal. En Francia, la primera cátedra bajo el título Droit constitutionnel fue impartida en 1834 en la Universidad de la Sorbona en París por el italiano, el profesor Pellegrino Rossi, quien reivindicó la supremacía del derecho constitucional al afirmar que todas las ramas del derecho estatal encuentran ahí cette tête de chapitre, o sea, la cabeza de todo, de sus capítulos. En términos generales, se puede decir que en la tradición italiana no pueden desconocerse los aportes de Alpruni en Pavia, de Alberati en Bolonia, de Ambrogio Fusineri en el Gimnasio de Brera, del ilustre Pellegrino Rossi, quien reivindicó la supremacía del derecho constitucional al opinar que en él se encuentran todas las ramas del derecho, como señalé hace un momento. ¿No es acaso ese el punto de partida de la constitucionalización del derecho? Claro, es importante significar que a juicio de Mortati, una constitución material es la que establece y sostiene a la constitución formal. Mortati reflexiona sobre la clase gobernante y la clase gobernada, afirmando que los grupos de poder buscan en la Constitución el instrumento idóneo para la tutela de sus intereses. Italia significa la constitucionalización de los derechos sociales, que empieza en el artículo 1 de la Constitución italiana con el reconocimiento del trabajo como fundamento de la República, independientemente de lo que pasó con la Constitución de Weimar alemana. Es notorio que la Constitución italiana ejerció una influencia en la Constitución dominicana del 29 de abril del año de 1963, ya que en el artículo 2 de nuestra Constitución del 63 se disponía que la existencia de la nación dominicana se fundamenta principalmente en el trabajo. Este se declara como base primordial de su organización social, política y económica y se le erige en obligación ineludible para todos los ciudadanos actos. Un ámbito destacado de la doctrina italiana es el derecho procesal constitucional. Así, a partir de la adopción de la Constitución de 1948, al influjo del estudio del procesalismo científico que tuvo en Giuseppe Giovenda, un destacado exponente en Italia, tanto Piero Calamandrei, discípulo del primero, como Mauro Capelletti, discípulo del segundo, contribuyeron notablemente al desarrollo de la dogmática del derecho procesal constitucional. En la segunda posguerra,
Crisafulli, Paolo Viscaretti di Ruffia, Pisorusso, Ferraioli, Zagrebeschi, Susana Pozzolo, quien por vez primera nos habla de neoconstitucionalismo, Guastini, el querido maestro Lucho Pegoraro, el hombre que en su obra sobre derecho comparado nos dice que hay 3 etapas del constitucionalismo: constitución con constitucionalismo, constitución sin constitucionalismo, como ha sido el caso de la República Dominicana antes de la creación del Tribunal Constitucional y de la Constitución del 26 de enero de 2010, y constitucionalismo sin constitución, como es el caso de Inglaterra, que no tiene constitución escrita, sin embargo, pues es una fuente importante de las teorías liberales constitucionales de todos los tiempos. Debo señalar además que la Corte Constitucional italiana ha jugado un papel extraordinario en el diálogo jurisdiccional italiano y europeo y le ha dado sentido al constitucionalismo social. De manera pues que no se puede hablar de derecho constitucional sin reconocer los aportes de la doctrina italiana a todo lo que ha sido la formación de ese cuerpo doctrinal importante que tiene hoy el derecho constitucional. Reportaje. Amigos, continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Es momento de presentarles el reportaje. Y en el día de hoy vamos a ver un interesante trabajo acerca de la Revolución Constitucionalista de 1965 que hemos preparado para todos ustedes, un hecho trascendental e histórico en nuestra República Dominicana, ya que por medio del mismo logramos restablecer, luego de los 30 años de dictadura bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, a nuestro primer presidente constitucionalista del país. Adelante. El 26 de abril del 1965 vi por primera vez la guerra y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos, que esos no se levantaron nunca. Aquel 24 de abril de 1965, el país estaba en una tensa calma. La población ignoraba que un grupo de jóvenes militares de las Fuerzas Armadas tramaban un golpe de Estado para restablecer el gobierno constitucional derrocado el 25 de septiembre de 1963, encabezado por el profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño. Pasado el mediodía, a través de la radio se informó que se desarrollaban acciones para retornar a la constitucionalidad sin elecciones y que como parte de ese proceso se había hecho preso al Estado Mayor del Ejército Nacional, encabezado por el general Marcos Rivera Cuesta. El conflicto cívico-militar o Guerra de Abril, considerado uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana, había estallado para restablecer en su cargo al primer presidente electo democráticamente luego de los 30 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esa capacidad de convocatoria y de simpatía del profesor Juan Bosch lo llevó al poder y llevó a la mejor constitución. El pueblo se dio cuenta, los militares también, y nos dispusimos a defenderla como ya todo el pueblo conoce. Con el retorno de Bosch y Gaviño volvería la vigencia del texto constitucional proclamado el 29 de abril de 1963, que establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio y el retorno de los exiliados políticos, entre otros aspectos. La Carta Sustantiva prohibía además los monopolios, la expropiación de vastas extensiones de tierra y otros tantos proyectos innovadores que provocaron que los sectores conservadores acusaran al profesor Bosch y a su gobierno de comunista. Esa fue la razón de que se instalara un triunvirato, encabezado por Emilio de los Santos e integrado por Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat,
El primero renunció por no estar de acuerdo con el asesinato de Manuel Aurelio Tavares Justo, junto a otros 32 compañeros que se alzaron en armas en noviembre de 1963 en la Cordillera Central. La Guerra Civil del 24 de abril de 1965 tuvo un impacto trascendental en el país. Fue una acción motorizada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, encabezados por el coronel del Ejército Rafael Tomás Fernández Domínguez e integrado por otros militares, entre ellos el coronel Miguel Hernando Ramírez y el capitán Mario Peña Taveras. Se trató de una sublevación contra el gobierno de facto, la cual fue anunciada a través del programa Tribuna Democrática, que se difundía a través de la emisora Radio Comercial y correspondió al doctor José Francisco Peña Gómez hacer el anuncio. El que sería el líder de la guerra constitucionalista y presidente en armas, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, entró en acción la mañana del 25 de abril, incursionando en el Palacio Nacional tras ser derrocado el triunvirato. De inmediato los militares rebeldes declararon vigente la Constitución de 1963 y aclamaron al profesor Juan Bosch, exiliado en Puerto Rico, como presidente constitucional de la República. Como parte de la guerra y para obtener armas, la población civil que daba apoyo a los militares, se produjo el asalto de la fortaleza Osama, donde además de tomar las armas, hicieron prisioneros a un gran número de agentes de la Policía Nacional. En tanto, los militares contrarios al retorno del gobierno de Bosch movilizaban aviones y artillería para desde la base aérea de San Isidro cruzar el puente Duarte, pero fueron contenidas por el fuego de artillería pesada de los constitucionalistas. El 28 de abril, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson afirmó: Los Estados Unidos no puede y no permitirá el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental. Con estas declaraciones, se dispuso el envío de 42.420 militares, con la excusa de que su misión era la de proteger vidas y bienes de los estadounidenses residentes en República Dominicana. Pero la única para reponer una constitución de manera consciente ha sido la Revolución Constitucionalista de la República Dominicana. Y fue una respuesta al llamado norteamericano Destino Manifiesto, donde ellos entendían que tenían que ser los árbitros del mundo. Y en la República Dominicana demostramos y estamos luchando para que el árbitro de la democracia y el país sea la Constitución. Esa invasión contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos OEA, que reclutó soldados de varias naciones latinoamericanas para acompañar a las tropas de Estados Unidos. El ejército invasor tendió un cordón en toda la ciudad capital, cercando a los rebeldes en Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Lázaro, San Miguel y parte de San Carlos y Villa María. También facilitaron el acceso de los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas CEFA, dirigidos por el general Wessing y Wessing, para realizar la llamada Operación Limpieza. Los rebeldes instauraron el gobierno constitucionalista, encabezado por el coronel Caamaño Deñó, en sustitución del asilado presidente de los diputados José Rafael Molina Ureña. Las tropas norteamericanas trataron de derrotar a los constitucionalistas con un feroz ataque los días 15 y 16 de junio de 1965, pero el pueblo en armas resistió y demostró su valentía. Aunque hubo un gran número de muertos de lado y lado, la lección es perenne en la historia de ese acontecimiento. Fracasó ese ataque norteamericano en 20 horas, 15 y 16 de junio, por la organización de los comandos civiles y militares, donde había forma de dirigir una operación de defensa, como esa brillante operación de defensa combinada entre el coronel Caamaño y el comandante Montearache, que era el ministro de las Fuerzas Armadas de ese gobierno constitucional en armas. Su efecto moral sobrevive en el tiempo, ya que impuso una negociación entre los grupos en conflicto, que culminó con la firma del acta institucional y la instauración del gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, con la misión de organizar elecciones en un periodo no mayor de un año. Funcionó a la perfección la organización de los comandos. Por eso las tropas americanas no pudieron tomar a Ciudad Nueva. El Tribunal Constitucional ha realizado eventos para resaltar la dominicanidad. Entre estos, una gala por la Constitución en 2015, donde rindió homenaje a la Revolución Constitucionalista en sus 50 años. Allí el magistrado presidente de esta alta corte, doctor Milton Ray Guevara, ofreció unas palabras. La Revolución de Abril, esa primavera eterna que se anidó en el corazón y en el espíritu del pueblo dominicano.
La Constitución es la Biblia institucional de nuestro pueblo. La Carta Magna del 29 de abril de 1963 marcó un hito en nuestra historia constitucional por el contenido de sus normas, principios y valores sustentados esencialmente en la búsqueda de la libertad real de dominicanas y dominicanos, sobre la base de la justicia social con libertad. El golpe de Estado del 25 de abril de 1963, grave atentado a la democracia constitucional, trajo como consecuencia que el pueblo soberano luchara con arrojo y valentía, procurando la restauración de la vigencia de la Constitución y la reposición sin elecciones del gobierno del presidente Juan Bosch. El objetivo altruista e institucionalista sin precedentes de ese movimiento cívico-militar nos ha llevado a señalar reiteradamente que se trata de la más hermosa revolución de América. Al celebrar este nuevo aniversario de nuestra norma suprema, el Tribunal Constitucional rinde homenaje reverente a la revolución constitucionalista, especialmente a su hacedor, a su protagonista, el pueblo dominicano. Tras la revolución constitucionalista se inmortalizaron frases del coronel Caamaño Deñó como: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Otra que dice: ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo. Y culmina el coronel de Abril diciendo: no pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conoce más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista central de esta semana nos acompaña el historiador, escritor, sociólogo y educador Roberto Casá Bernaldo de Quirós, quien es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, quien ha escrito más de 15 libros y unos 85 ensayos históricos. Bienvenido, doctor Casá. Muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes y colaborar con el Tribunal Constitucional, donde tengo algunos amigos. Muchas gracias. Doctor Casá, nos gustaría iniciar la conversación hablando o refiriéndonos a cuáles fueron los antecedentes de la Revolución de Abril de 1965. Bien. El antecedente principal es la dictadura de Trujillo. Trujillo, un dictador que duró 31 años en el país, fue eliminado físicamente el 30 de mayo de 1965, es decir, 4 años antes, grosso modo, días más, días menos, porque luego hubo un proceso de transición, días menos sobre todo, de abril del 65. 4 años en muy poco tiempo, después de una impronta tremenda que dejó Trujillo durante 31 años. Trujillo
modernizó el país en muchos aspectos. Esto era un país mucho más pobre. Fue una dictadura para sus conveniencias eficientes, pero basada primero en una crueldad extrema, un autoritarismo atroz. Segundo, en una concentración terrible del ingreso que provocaba una no correspondencia entre la riqueza pública y la vida cotidiana de la gran mayoría de la población. El país seguía siendo compuesto mayoritariamente de gente muy pobre. De manera que la sociedad dominicana desde 1962 entró en un dilema acerca de vías de desarrollo. Los sectores conservadores que tomaron el poder con el Consejo de Estado, con la bendición de los Estados Unidos para evitar una revolución, querían un trujillismo sin Trujillo, dejar las cosas en lo fundamental igual para sus intereses. Mientras que se desarrolló un movimiento democrático que tuvo su expresión principal desde el punto de vista electoral en la candidatura de Juan Bosch en diciembre de 1962. Una candidatura que ganó ampliamente. El gobierno de Bosch fue un gobierno ejemplar desde el punto de vista de la honestidad, pero fue derrocado con acusaciones falaces de comunismo 7 meses después. De manera que el golpe de Estado es un segundo antecedente crucial de abril del 65, porque se cerraron los mecanismos legales del acceso a una democracia y a un régimen social de derechos. Entonces, los sectores populares se movilizaron, ese régimen del triunvirato demostró completa incapacidad y estar a de espaldas completamente de los reclamos mayoritarios de la población que demandaban democracia y reformas sociales. Como el triunvirato tenía planes de prolongarse indefinidamente en el poder, entonces se acudió a una conspiración. Los militares, que estaban divididos, las Fuerzas Armadas también se dividieron, igual que el país, en un sector democrático y un sector tradicional, trujillista y autoritario. Y esto dio lugar a esa escisión de las Fuerzas Armadas en la aparición de un sector académico, eficiente y honesto, a un estallido militar que rápidamente, en cuestión de horas, el mismo 24 de abril, se transformó en una movilización popular que terminó siendo una revolución o un intento de revolución, que es el acontecimiento desde ahí de mayor magnitud que ha tenido la historia dominicana, por lo menos después de la restauración, debido a que en esas condiciones pudo haber sido factible instaurar una democracia auténtica, una democracia social profunda. Fue la oportunidad, y ese es el significado profundo de la Revolución de Abril, vista en los antecedentes de largo y mediano plazo del proceso histórico, como acabo de explicarle brevemente. Es el acontecimiento más notable porque por primera vez se iba a crear un poder político independiente al servicio de los intereses de las mayorías. Así es. Básicamente, ¿quiénes usted considera a quién o quiénes podrían ser considerados los líderes de la revolución? La revolución tenía por propósito traer a Juan Bosch a la presidencia de la República. Se acuñó la consigna de retorno a la Constitución con la presidencia de Bosch. Eran las dos cosas, no solamente Constitución, sino Bosch. De manera que el líder principal era el presidente caído, exilado en Puerto Rico, pero él no estaba en el país. Y el liderazgo lo asumieron los militares constitucionales. La Revolución de Abril es obra fundamentalmente de los militares, que dirigieron todo el proceso y lo hicieron de una manera cabalmente honrada, patriótica y de acuerdo con los cánones
de una legalidad democrática. Fueron los líderes. El primer líder fue el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, que era el jefe del movimiento Enriquillo, solo que ese movimiento Enriquillo a su vez tenía un líder exilado, de hecho un exilio no formal, que era el también teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Fernández Domínguez era el verdadero líder de los militares, pero estaba fuera del país, entonces el liderazgo práctico lo asume Hernando Ramírez. Hernando Ramírez se enfermó y gran parte del liderazgo se diluyó cuando la invasión norteamericana. Muchos se fueron, muchos se resguardaron, algunos incluso se pasaron al otro lado, no muchos, pero sí unos cuantos, sobre todo de baja oficialidad. La mayoría de los soldados de los campamentos sublevados el 24 de abril se desmovilizaron, se fueron, mayoría. Entonces emergió un nuevo liderazgo, el de Francisco Alberto Camaño Deñó, que días después del 27 de abril, el 3 de mayo, fue electo presidente de la República por las cámaras legales conforme a la Constitución violada de 1963. Fue un acto absolutamente legítimo el nombramiento de Camaño, que había renunciado a su condición de militar porque la Constitución no permitía que un militar se hiciera presidente de la República. De manera que Camaño en adelante fue el líder único e indiscutible, a pesar de que, claro, había un liderazgo moral de Juan Bosch en Puerto Rico, era el líder supremo, pero el líder operativo del proceso en tierra aquí fue, sin duda alguna, Camaño, que emergió como una figura extraordinaria, una figura dotada de un sentido político no usual, de una honradez, de un patriotismo ejemplares. De manera que yo pienso que Camaño y sus compañeros militares en primer lugar, y luego todo un liderazgo social y político de los partidos políticos vinculados al proceso, constituyeron ese liderazgo siempre bajo el paraguas de la figura gigantesca de Camaño. Doctor, hay elementos que usted ha destacado y destacó en una de sus obras que titula La Guerra de Abril como acontecimiento social, político y económico en República Dominicana, la cual publicó en 2004. A raíz de estos elementos importantes y que usted analiza en su obra, me gustaría preguntarle, ¿cómo considera usted que impactó o ha impactado en nuestra nación desde el aspecto social, político y económico esa Revolución de Abril? Por desgracia, para tragedia de nuestra historia, al igual que otros eventos trágicos que hemos tenido, la revolución fue derrotada por la invasión de los Estados Unidos. El día 27 de abril, el sector constitucionalista, apoyado por el pueblo en armas, el pueblo movilizado, lo más aguerrido del pueblo, pero estamos hablando de decenas de miles de personas movilizadas, triunfó sobre las fuerzas conservadoras de San Isidro. Fue la famosa batalla del puente, es decir, ya el camino estaba despejado. La reacción de San Isidro, encabezada por el general Elías Wessing y Wessing, estaba derrotada. Y cuando eso se constata en el aparato político superior del Imperio norteamericano en Washington, entonces se decidió hacer esta invasión, uno de los hechos más funestos que ha habido en la historia dominicana, porque torció todo el rumbo de lo que debió haber sido un proceso de democracia y de justicia social. Y vino un orden conservador, bien planificado, con, digamos, los requisitos de legalidad, porque Camaño, el gobierno constitucionalista, se vio obligado a pactar una transición mediante el acta institucional firmada, no sé si exactamente el día 3 de septiembre, pero el 3 de septiembre Camaño presentó renuncia a su condición legal de presidente. Entonces vino un presidente provisional, Héctor García Godoy, que tenía por cometido principal llamar elecciones. En efecto, esas elecciones celebradas el 1 de junio
de 1966 fueron ganadas por Joaquín Balaguer. No obstante la movilización de la monarquía, pero ya había una represión sistemática y desde luego el país estaba invadido por tropas norteamericanas que condicionaban favorablemente el triunfo de Balaguer. De manera que el triunfo de Balaguer fue no legítimo, fue aupado por Estados Unidos en muchos aspectos y esto determinó un rumbo conservador, un rumbo autoritario que sentó las bases del sistema político posterior hasta el presente. De manera que lo que podemos decir es cómo la Revolución de Abril genera una perspectiva masiva de cambio revolucionario, pero al mismo tiempo genera una reacción encabezada por los Estados Unidos, que es la que se impuso y sentó las bases del orden social en adelante. Así es, penosamente, como usted lo ha indicado. Un elemento y que surge de dos palabras que usted ha empleado refiriéndose a la revolución: justicia social y democracia. Y esto me lleva a recordar, hace unos años que leí un título de una publicación de Raúl Castro que decía que la revolución es la obra más hermosa que hemos hecho en su momento. Y también me recuerda el hecho de que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, siempre que se refiere a la Revolución de Abril, indica que es la más hermosa que ha tenido América. ¿Qué usted considera que impregna de belleza a la revolución y sobre todo, particularmente, a nuestra Revolución de Abril del 65? Me gusta mucho la expresión del doctor Ray Guevara, a quien mando saludos por este medio. Si me hace el favor, en caso de que no nos esté oyendo, como es lo más probable por sus importantes ocupaciones. Pero me gusta esa expresión y fue así. Yo lo viví, yo era muy joven, pero yo estaba activo y tuve la oportunidad de conocer muchas facetas en el plano popular, en el plano de base, no en la jefatura. Yo no tenía nivel ni posibilidades para estar vinculado a esa instancia, pero me enteraba de muchas cosas y puedo decir que efectivamente fue una revolución profundamente popular, profundamente moral, ética y democrática. La gente estaba representada, estaba participando en muchas instancias. Fue una movilización cívica de la patria. Los artistas, los periodistas, es decir, era un poco de todo el mundo que estaba participando. La patria se fundió en ese proceso. Fue lo mejor que ha vivido la historia dominicana. A mi modo de ver, lo más ambicioso de haber construido un orden nuevo. Y esto se hizo en la práctica. Fue algo que ya pasado los primeros combates contra San Isidro, que duraron varios días después del 27 de abril en cierta manera, y desde luego los primeros combates contra las tropas norteamericanas, quedamos cercados y se instauró durante meses un orden sui generis, una democracia participativa dentro del centro de la ciudad, desde Villa Francisca, San Carlos, parte de Gascue, el casco colonial y otras barriadas. Ahí se estableció un orden democrático revolucionario, yo diría que ideal para los términos en los cuales pensábamos en aquella época. De manera que fue una experiencia efectivamente, como lo señala el doctor Ray Guevara, bella. Fue una experiencia dolorosa también, con muchas muertes, sobre todo de gente del pueblo acribillada, tanto por los militares del CEFA, por ejemplo, en el caso de la operación limpieza del norte de la ciudad, y se procedía a fusilar gente. O sea que hubo violencia criminal de parte del sector contrario y también de los norteamericanos en otra forma, a través de los bombardeos, no ejecuciones en esta forma, pero sí los norteamericanos hicieron un gran daño
De manera que vivíamos en una situación de emergencia, no estamos en orden idílico, no. Y se pasaban grandes necesidades. Había días que no había de qué comer. Yo por lo menos era muy muchacho y no pensaba en eso, pero me daba cuenta. A veces uno ni bebía agua, ni agua. Y tengo imágenes muy claras en la memoria de situaciones de este género, de que no había comida y no pasaba nada. Luego podía haber malestar en algunas personas, pero también había esa disposición a la resistencia. Había un gran activismo político, un gran activismo militar, un activismo ciudadano extraordinario, porque era la ciudadanía, era el pueblo, la gente, y lo más granado del país se trasladó a la zona constitucionalista. Llegaron miles y miles de personas de todas las ciudades del país. Llegaron incluso por lo menos centenares de campesinos. Es decir, fue una especie de asamblea nacional auténtica que se concitó después del 24 de abril en la ciudad de Santo Domingo. Muchas gracias por su tiempo, por dedicarnos este espacio de su agenda tan apretada que sabemos que así ha sido, para recordarle a la población dominicana una gesta que definitivamente ha marcado no solo nuestro país, sino el continente americano completo, la defensa de la Constitución y un gobierno democrático. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los felicito por este tipo de iniciativas culturales tendentes a desarrollar el conocimiento de nuestra historia. Gracias. Gracias. Ustedes continúan con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conoce más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mediante la sentencia 175-20, el derecho al acceso a la información personal quedó definido mediante la sentencia del Tribunal Constitucional que admitió el recurso de revisión constitucional contra la sentencia impugnada por entender que la misma violaba el derecho a la privacidad de un ciudadano o ciudadana.
Esta trascendental decisión del Tribunal Constitucional acogió y revocó la mencionada sentencia emitida por la 9ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. A través de esta decisión, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa involucrada entregar en un plazo de 3 días hábiles toda la documentación obtenida como resultado de la interceptación realizada a la persona afectada. Con esta sentencia fue asumido luego de comprobar que en el expediente no existían pruebas que justificaran la reserva de información y que las intercepciones que se llevaron a cabo incluyeron a una persona que no formaba parte del proceso penal que se estaba siguiendo. Efemérides constitucionales. Amigos, gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. En la efeméride constitucional de la semana abordamos la lucha por la soberanía del 24 de abril de 1965, conocida como una de las revoluciones más hermosas de las Américas. Que lo disfruten. La guerra constitucionalista que estalló el 24 de abril de 1965, definida como la más hermosa de las revoluciones desarrolladas en América, tuvo como fundamento el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, ya que el objetivo era restablecer el gobierno del profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, derrocado 2 años antes, y la vigencia de la Constitución proclamada el 29 de abril de 1963. Si bien se trató de un movimiento encabezado por militares de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en su mayoría jóvenes oficiales, una vez estalla se transforma en una revolución cívico-militar, pues se logró coaccionar a los hombres uniformados con los civiles que se incorporaron en masa a respaldar a los iniciadores del estallido bélico. El movimiento cívico-militar depuso el gobierno usurpador del triunvirato y juramentó al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Molina Ureña, como jefe del gobierno en armas, quien duró poco en el cargo pues renunció y dio paso al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó como presidente constitucional. La revolución constitucionalista se transformó más tarde, a partir del 28 de abril, en guerra patria, tras producirse la invasión norteamericana, pues ahora estaba en juego la soberanía nacional. Sin dudas que el verdadero hacedor de la revolución constitucionalista y de la guerra patria lo fue el pueblo dominicano, al que correspondió cargar con las pérdidas humanas y materiales, precio pagado por su decisión de luchar para recuperar la democracia perdida a partir del golpe de Estado al profesor Bosch y Gaviño. La guerra patria terminó el 3 de septiembre de 1965 cuando se firmó el acta institucional por parte del presidente en armas, coronel Caamaño Deñó, y el nombrado presidente provisional Héctor García Godoy, a quien se le asignó organizar elecciones en un plazo de 1 año. Hemos llegado a la parte final de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, invitándoles a que nos acompañe la próxima semana. No podemos despedirnos sin antes invitarles a que pueden ver este espacio y los demás de La Voz del Tribunal Constitucional a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y por supuesto una página web constantemente actualizada, www.tc.gov.do. Hasta la próxima semana.